Shalom a todos, feliz día de reposo para todos y cada uno de los hermanos que estamos acá en la comunidad. En esta oportunidad, en esta semana, corresponde hablar acerca de la Parashá Aharei Mot Kedoshim, en la número 29-30, que en esta oportunidad se conjugan, ¿no es cierto?, en una sola, para ajustarse, ¿no es cierto?, a las 54 lecciones que hay que dar en un año. Por lo tanto, se está hablando de dos parashá. Y tiene por nombre, ¿no es cierto?, después de la muerte se llama esta parashá, ¿no es cierto? Y tiene que ver y está directamente relacionada con la parashá inmediatamente anterior, y que nos comentaba acerca de la muerte de los hijos de el sumo sacerdote Aarón, por haber cometido un error grave. Habla acerca de que ofrecieron un fuego extraño que Adonai no había pedido, no estaba permitido que lo hicieran, y lamentablemente a raíz de eso ellos perdieron la vida. Por lo tanto, una situación bastante difícil. Esta parashá contiene muchos mandamientos, hermano. Y eso, de alguna manera, nos viene hablando acerca de lo complejo y profundo que es este libro de Vaikra. No en vano, en la cultura yahudí, ¿cierto?, los judíos tienen por costumbre que es el primer libro que comienzan a estudiar los niños judíos. Ahí está la base fundamental de la Torá. Es la Torá de los sacerdotes, el libro de Levítico, como se nos ha enseñado acá. Y justamente está justo en medio de la Torá. Son 5 libros, hay 2 antes y 2 después, y este libro encaja justo en medio. Y es fundamental porque es la Torá de los sacerdotes, es decir, piense usted, hermano, que si nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, necesariamente tenemos que entender entonces cuáles son las funciones del sacerdote o de los sacerdotes. Entonces este libro de la Ikra se encarga justamente de ir explicando uno y muchos de los mandamientos que están contenidos ahí. Como le dije, según lo que yo logré recabar, esta parashá tiene 78 mandamientos. Por lo tanto, podríamos estar solamente en esta parashá un par de meses estudiando uno a uno los mandamientos, que se resumen, entre otras cosas, ¿no es cierto?, como un resumen, como una introducción a los deberes que tenía que tener el sumo sacerdote para acercarse al lugar santísimo una vez al año, de manera muy rigurosa, muy cuidadosa, porque si no corría el peligro de perder la vida. Además de eso, hermano, esta parashá contiene muchos mandamientos que tienen que ver con la forma en que se conducían los egipcios, ¿no es cierto? Y es que el Eterno les pide que no hagan como hacían los egipcios, ni tampoco hagan como hacen los pueblos que habitan la tierra prometida, el país de Canaán, que es donde ellos iban a ir a instalarse en el futuro, para ellos no tan lejano. Entonces aquí está hablando, por ejemplo, de todo el tema de la, ¿cómo llamarlo?, la vida relacionada con la sexualidad de las personas. Acá se prohíbe, por ejemplo, que los hijos vean la desnudez de los padres, o los padres que vean la desnudez de las hijas, la desnudez de la mujer del padre, de la abuela, de la nieta. Es decir, hay una conducta que en esa época en los pueblos que circundaban a Israel, que estaba en el desierto, estas costumbres las tenían muy arraigadas. Eran de alguna manera muy liberales desde el punto de vista sexual. De hecho, se practicaba la sexualidad de manera ritual. No es de extrañar entonces, por ejemplo, el caso del patriarca José, que estuvo esclavo en Egipto y que la dueña de la casa quiso abusar de su condición de ser el amo, ¿no es cierto?, y abusar del esclavo, que era como una cosa que se podía ocupar al antojo de ella. Sin embargo, acá vemos cómo
Joseph tuvo que escaparse, huir de ahí y fue acusado falsamente de que él había intentado atacar a esta mujer y que por eso fue enviado a la cárcel por varios años. Es decir, las conductas de libertinaje sexual eran muy normales en Egipto y en esa zona del, del mundo conocido. También se habla acerca de, por ejemplo, de que se debe prohibir presentar en sacrificio vivo los hijos a los dioses paganos, como ocurría en esa época con el dios llamado Moloch, que era una estatua de hierro enorme, ¿no es cierto?, que tenía los brazos extendidos hacia adelante, sobre el cual se le prendía fuego debajo de esas manos de acero, de metal, y ahí eran recostados los bebés y eran entregados vivos en un sacrificio horripilante. Entonces, cuando los hermanos israelitas de aquella época veían todas esas cosas que eran espantosas, ¿no es cierto? Evidentemente que se tomaban una impresión terriblemente mala de esa gente. Por eso es que ellos hacen una diferenciación tan marcada con los gentiles, porque son como bestias. Ahí en el libro de Judas, Judas, hermano de nuestro Mesías Yeshua, dice que se corrompieron como bestias brutas. Es decir, esa es la opinión que tiene una persona que observa la Torá y que guarda los mandamientos respecto de esta gente que no conocen la Torá y que se dejan llevar por este tipo de conductas que son realmente brutales, difíciles de asimilar para la mente de cualquier persona normal hoy en día. Aquí también se habla de un tema que es muy polémico en la actualidad en nuestra sociedad, que habla acerca de las relaciones homosexuales. Entonces mucha gente dice, ¿y dónde sale en la Biblia que la homosexualidad está prohibida? Justamente aquí, en esta para allá. ¿Mm? La homosexualidad, en Levítico 18:22, dice, se prohíben las relaciones homosexuales. O sea, ningún varón puede tener intimidad con otro varón. Entonces la gente que hoy día intenta decir que eso es un derecho adquirido, bueno, seguramente las personas que deciden vivir de una manera diferente a lo que el marco legal de Eterno nos pone, seguramente pueden hacerlo, pero si se quieren apegar a esta forma de vida y a esta cultura, evidentemente que ese tipo de prácticas están totalmente reñidas con la voluntad de Dios. No se pueden permitir, tampoco lo puede aceptarlo ni tolerarlo, porque bueno, uno decidió por este camino y es donde uno debe someterse, ¿cierto? También aquí aparece este mandamiento que es muy bonito y que siempre el Eterno está pensando en la gente pobre, de que cuando usted tenga un campo no coseche todo el campo, sino que en los bordes del campo tiene que dejar todo lo que crezca ahí para que los viudas, los huérfanos y los que andan, digamos, como forasteros, extranjeros, puedan también tomar de eso y para las bestias del campo, las aves que se alimentan también de esas semillas, ellos también requieren de que este mandamiento el Eterno lo tiene expresamente indicado para sus hijos, ¿verdad? También se prohíbe aquí que los padres prostituyan a sus hijos. Es decir, hay una cantidad de mandamientos de carácter moral eh, que, que son los que moldean la vida de las personas. Se prohíbe aquí, por ejemplo, no pagarle al asalariado el día. No se les debe retener el pago del sueldo al trabajador bajo ninguna circunstancia, porque si no, esta persona va a ir a quejarse delante del Eterno y usted va a ser reprendido, va a ser, no sé, de alguna manera el Eterno va a hacerle notar que su conducta es reprochable. No hay que robar, no hay que asaltar. Es decir, una cantidad enorme de mandamientos, como le digo, que podríamos estar todo el día. Lo más importante de acá también, ¿no es cierto? Dice prohibición de los Kohanim de entrar en el santuario en cualquier momento, que es donde me quiero detener yo ahora. En la primera aliyá de la parashá de hoy, ahí en Levítico 16, en el versículo 1, dice así: el Señor habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. Ese fue un momento muy sensible para la comunidad.
Cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron, dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón, es decir, el padre de los niños que habían fallecido, que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Es decir, ni el sumo sacerdote, que está ordenado para ingresar ahí, puede ingresar cualquier día, solamente cuando el Eterno lo indicara y bajo ciertas condiciones. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El propiciatorio, hermano, es en términos muy simples, es la tapa que cubría el arca. Es como la tapita, ese es el propiciatorio, que se acercaban Moshe y Aarón y ahí escuchaban instrucciones de parte del Eterno. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto. Miren, pongan atención. Antes de entrar, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero por el holocausto. O sea, él tenía primero que hacer un sacrificio por sus propios pecados, con dos animales, antes de pensar siquiera en acercarse a ese lugar. Se vestirá con la túnica sagrada del lino. El lino es un material vegetal de muy buena calidad, con el cual se hacen prendas de vestir y que son apropiadas especialmente para esta actividad porque evita la transpiración del cuerpo, por ejemplo. Entonces usaban ropa de lino que todavía se vende, que es muy cara. Dice, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras muy sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con él. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Es decir, aparte de los 2 animales que ya él tenía que sacrificar por sus propios pecados, tenía ahora que tomar adicionalmente 2 machos cabríos por la congregación toda. Dice así, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces, Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai a la entrada de la tienda de reunión. Es decir, se tomaban 2 animales machos de las cabras y se sorteaban. Y dice, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor, Adonai, y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. En otras versiones aquí se escribe la palabra Azazel, que la vamos a desarrollar un poquito más adelante. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces, hermanos, aquí, para los que conocen un poco más, en realidad lo que estamos hablando es de la fiesta del día de expiación, Yom Kippur, el gran día del perdón, el día más sagrado del mundo, de la Torá y del mundo judío actualmente. Esto que está escrito, ¿no es cierto?, más adelante en Levítico 23, donde se dan las instrucciones, que el día 10 del 7º mes es el gran día del perdón y afligiréis vuestras almas. Es decir, se ha interpretado eso como que es el día en que debemos dejar de consumir alimentos y agua durante 24 horas para afligir nuestras almas porque es el día más sagrado del año. Es más, es tan sagrado que incluso se conecta un poco con Pesaj, porque aquí estamos hablando del día 10 del 7º mes. El mes 7, el año 7, representa el milenio, el mundo venidero, el mundo en el cual vamos a vivir cuando el Mesías regrese. Estos son números simbólicos. El número 10 también nos conecta ahí con el 10º día del primer mes del año, que era cuando se separaba el cordero de Pesaj y era observado durante 4 días, que fuera perfecto, que no tuviera ningún defecto y que iba a ser sacrificado el día 14 por la tarde. Por lo tanto, ahí ya comenzamos a vincularnos con nuestro Mesías
Yeshua. Entonces, en términos muy prácticos, haciendo un resumen de lo que hemos leído, Aarón no podía entrar cualquier día al lugar santísimo. Tenía que ser el día 10 del séptimo mes del año hebreo, el mes de Tishrei. Antes de ingresar tenía que además hacer sacrificio por sus propios pecados. Luego le traían estos dos machos cabríos, sobre lo cual se hacía un sorteo, me imagino yo con un palito, el más corto, el más largo, y el que salía escogido para el Señor era sacrificado ahí mismo en la entrada de la reunión, era el altar de los sacrificios, ¿no es cierto? Y el que quedaba vivo se tomaba ese animal y el sumo sacerdote imponía sus manos como que si estuviera ungiendo a una persona y confesaba todos los pecados del pueblo que habían cometido durante todo el año, porque como esto es una fiesta anual, todos los años el sumo sacerdote tenía que confesar los pecados del pueblo. Entonces la pregunta que nos podemos plantear nosotros ahora, bueno, ¿y cómo sabía el sacerdote cuáles eran todos los pecados que había cometido la gente? Bueno, los expertos estudiosos nos enseñan, ¿no es cierto? Y la misma escritura lo explica también, de que cada vez que una persona cometía un pecado tenía que ir a hacer una ofrenda, un sacrificio con un animal por el pecado que había cometido, ya sea algún pleito, algún robo, alguna mentira, se habían quedado con los diezmos, le habían robado algún animal a algún hermano vecino, habían sido infieles, cualquier cosa de pecado, entonces tenían que llegar. Entonces la persona llegaba con el animalito, un cordero, un par de palomas, lo que fuera, dependiendo de la condición económica, tomaba ese animal con el sacerdote y el sacerdote le tomaba la mano al pecador para que sujetar el animal y él tenía que degollar el animal. Entonces, esa situación tiene que haber sido chocante para mucha gente, tener que ver cómo un animal moría en mi lugar cuando era yo el que tenía que cortarle el cuello por haber sido pecador, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, este animal servía de chivo expiatorio, como se dice, es un animal que reemplaza al pecador y era sacrificado ahí en el altar de sacrificio y era quemado todo el asunto. Por lo tanto, era para que la gente tomara conciencia de lo terrible que es cometer un pecado. Como hoy día esas cosas no se hacen y no hay conciencia, no se le lleva esto a las personas como un hecho real del impacto que causa al eterno, que alguien peque, la gente no tiene conciencia de eso y miente, roba, llevan vida licenciosa, como que todo fuera permitido, y no es así. La diferencia entre el pecado y no pecar es la vida o la muerte, ¿verdad? Entonces, todos estos mandamientos, en definitiva, están acá en la Torá, aparecen para que nosotros entendamos cuál es la manera que el Eterno espera que nosotros nos acerquemos a Él. Es decir, Él quiere que nosotros nos limpiemos de nuestros pecados, que hagamos un sacrificio primero para no pecar y que nos podamos presentar aptos delante de Él. Todos estos sacrificios están hechos para que la persona pueda reconciliarse todos los años y acercarse a su Padre Todopoderoso. Y esta era la función de los sumos sacerdotes y todos los sacerdotes. El sacerdocio consiste, en términos muy simples, en acercar a las personas al Eterno de manera correcta para que puedan tener un contacto, una comunicación y una relación con el Creador. Por lo tanto, luego que era sacrificado ese primer chivo, el segundo, como dije, se le ponía en las manos, se le ataba y una persona que estaba designada previamente tomaba ese animal y lo sacaba fuera del campamento. ¿Por qué? Porque llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo, del país, de toda la comunidad, de toda la congregación de Israel. Por lo tanto, aquí podemos sacar muchas lecciones. Una persona que lleva sobre sí muchos pecados no puede estar en la comunidad de los santos. Tiene que ser sacado. Y ocurre, por ejemplo, con el famoso caso que vimos la semana pasada de la lepra, que proviene de la lengua maligna, hablar mal. ¿No es cierto? Una persona que tenía lepra tenía que ser sacada del campamento para no contaminar al resto.
Entonces, una persona que tiene un pecado oculto, de alguna manera el Eterno lo saca a la luz y tiene que ser expulsado. Por lo tanto, ese animal representaba, ¿no es cierto?, todo lo peor y lo más malo del pueblo de Israel y era llevado. Entonces, esto representa, de alguna manera, muchos sabios judíos lo explican, de que todas estas deportaciones y estar en la diáspora justamente es producto de haber cometido pecados graves el pueblo de Israel. Por eso que fueron llevados al desierto, a las naciones. Y hoy día, de manera milagrosa, hace 70 años, comenzaron a regresar recién a la tierra de Israel, porque a través del mismo sufrimiento de Israel pudieron de alguna manera arrepentirse, tomar conciencia de sus errores, arrepentirse, y que además se han ido cumpliendo las profecías de los últimos tiempos, retornar a su tierra. Por lo tanto, es terrible, hermano, para cualquier persona que estudia la Torá y que quiere ser un creyente, verse enfrentado a una situación de pecado, no confesarlo, no arrepentirse, tiene que ser sacado, no es apto. Es como un cajón de manzanas hermosas y una comienza a podrirse. Si no la quitamos del cajón, todo el cajón se va a malograr. Por lo tanto, se toma esa fruta prohibida, podrida, perdón, y se coloca en el lugar donde van los desechos, en el basural. Dejó de ser una fruta apetecible, ¿ah?, deseable de comer, ya está podrida. Por lo tanto, hermano, ese animal que era llevado afuera, que en otras versiones se le conoce como Azazel, y muchos han interpretado, le han dado varias interpretaciones a ese animal. Algunos interpretan la palabra Azazel como un lugar donde hay un despeñadero. A raíz de esa definición, se ha dado a entender de que el animal era llevado y luego era lanzado hacia el vacío y tenía que morir lejos en el desierto, abandonado, y nadie más se acordaba de él. Eso es una de las definiciones muy generales. El otro concepto es, Azazel es un lugar que está muy lejos y te envían lejos, como que te deportan, te expulsan, te destierran. Por lo tanto, ese animal con todos los pecados del pueblo tenía que ser enviado muy lejos, cosa que nunca más se acordaran de esos pecados, de esas transgresiones, porque el Eterno, cuando perdona al pecador, nunca más se recuerda de los pecados pasados. No es como las personas, que cuando hay un pleito, un conflicto, pasan unos días, después ya se reconcilian, ¿no es cierto? Se vuelven a ser amigos, pero por cualquier motivo nuevamente se recuerda cuando tuvieron el pleito, que tú me trataste mal, por qué me dijiste esto, no te acordaste el aniversario de boda, me botaste el anillo que te compré, y vuelven nuevamente los pleitos. El Eterno no es así. Cuando Él perdona, se olvida para siempre de nuestras transgresiones y nunca más se acuerda. Por eso es que nosotros no tenemos el derecho de acordarnos ni de nuestras propias transgresiones en el pasado, porque estas ya fueron olvidadas. Cuando usted se sumerge en las aguas, es sepultado simbólicamente y todas sus transgresiones van a dar al fondo del mar, donde nunca más van a volver a su mente. Por eso es que no hay que recordarse de los errores del pasado. El Eterno nos ha hecho nuevas criaturas, renacidas del agua y del espíritu. Entonces, la otra interpretación que se le da a este Azazel es que representaría simbólicamente al adversario, que en el cristianismo es muy popular y muy necesario. Fíjese usted que este adversario, que lo voy a nombrar solamente una vez, el diablo, le da sentido al cristianismo porque es el chivo expiatorio que tienen todos para culparlo a él de todos los errores que comete la gente. ¿Por qué hiciste esto? Se me metió el diablo. ¿Por qué cometiste este error? No sé, el diablo metió la cosa. Es decir, las personas al final nunca asumen su responsabilidad. Nunca dice, yo me equivoqué, yo soy el culpable, yo tengo que hacerme cargo y responsable de mis conductas. No, en el cristianismo tenemos este chivo
que incluso debe estar terriblemente molesto porque lo culpan de todo y él está en otro lado, ¿no es cierto? Tranquilamente a lo mejor viendo televisión y lo están culpando de lo que están haciendo otras personas en otro lugar. Es injusto. Yo no estoy de acuerdo que a Sacer se le pueda vincular con el adversario, debido fundamentalmente porque ambos chivos, el que es sacrificado y el que es sacado, son animales expiatorios, es decir, los que cargan sobre sí mismos sus pecados. Satanás no ha cargado el pecado de nadie nunca, y nunca lo va a hacer, no es su función. Él es el fiscal que tiene el Eterno, el acusador. ¿Se fija? ¿Y cómo se vale el adversario para enterarse de las cosas que hace la gente? Las cosas malas. Es porque la gente habla de más, porque no refrenan su lengua. Entonces, si todos nosotros tuviéramos nuestra lengua controlada, y yo jamás hablara mal de mi hermano, de mi vecino, de nadie, Satanás no podía enterarse. Pero si yo digo, mira, ese se robó unos tarros de pintura en el trabajo, Satanás sabe, están robando pintura. Y ahí va, ¿no es cierto?, al trono de la gracia y le dice, mira, ese caballero que dice que es hijo tuyo, que es muy buena persona, que habla tan bonito, está robando. Y lamentablemente, como es verdad, allá tienen que enterarse de estas cosas. Pero si nosotros guardáramos silencio y no fuéramos habladores de más, no tendría de dónde conseguir este tipo de información para ir a denunciar. Por lo tanto, yo no creo que este Azazel tenga ningún vínculo con el adversario. Esto lo enseñan varios movimientos cristianos, naturalmente. Los adventistas, la Iglesia de Dios Universal de Everantron, entre otros. Pero no, Satanás no hace ningún sacrificio expiatorio. Es más, yo estoy convencido, sinceramente, de que estos dos machos cabríos representan a nuestro Mesías. Primero, uno porque es sacrificado y el otro porque hace expiación por todos los pecados y los lleva sobre sus hombros. Él dice claramente, echen sobre mí su carga que yo me la llevaré. Porque el pariente del Mesías, Johanán, el inversor, Juan el Bautista, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos estos animales que eran sacrificados de manera simbólica representaban lo que iba a suceder con nuestro Mesías Yeshua unos 1500 años más adelante en el futuro respecto de lo que estamos leyendo ahora. ¿No es cierto? Que es un sacrificio único. El libro de los Hebreos dice ahí que Yeshua, ¿no es cierto?, hizo un sacrificio único y entró con su propia sangre al lugar santísimo en el cielo para ungir el arca y ser el expiador de nuestros pecados. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio de Yeshua y estos animales? Es que los animales vienen a justificar y a cubrir en parte la culpa, pero no la borran. En cambio, el sacrificio único y repetible de nuestro Mesías Yeshua, el príncipe de los pastores, borra toda esta transgresión. ¿No es cierto? Por eso dice que el que confiese mi nombre entre los hombres, ¿no es cierto? Yo le confesaré su nombre delante de mi Padre, cuando sea el tiempo de los juicios finales. Por lo tanto, hermano, esta parte de la lección de hoy es muy, muy importante porque de alguna manera explica en profundidad la figura y la misión de nuestro Mesías Yeshua como el gran perdonador y el gran expiador de todos nuestros pecados. Por eso que todos estos mandamientos, ¿cuál es el sentido que tienen? Más adelante dice acá la Escritura que todos estos mandamientos están hechos porque el Eterno es santo, dice. Más adelante dice, guardad mis estatutos y cumplirlos. Yo soy el Señor que os santifico. Es decir, todos estos rituales tienen como la finalidad final, el fondo, el objetivo, santificar a las personas para que éstas libremente tengan acceso a construir una relación directa con el Eterno sin necesidad de caer en estas ritualidades y religiones de origen pagano, ¿no es cierto?, o tradiciones que no tienen sustento en la Escritura. También dice
en otra parte acá, en el versículo 26 al final dice, me seréis pues santos porque yo soy el Señor, soy santo, y os he apartado de todos los pueblos para que sean míos. Es decir, una persona que es capaz de jugarse la vida por los mandamientos, es decir, voy a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar, mi forma de construir mi cultura, la voy a hacer en base a la Torá que el Eterno nos dio, y yo ya paso a ser propiedad íntegra del Padre, ¿no es cierto? La escritura ahí en el Mihadashá dice que nosotros fuimos comprados a precios de sangre por nuestro hermano mayor, Yeshua. Por lo tanto, ya ni siquiera pertenecemos a nosotros mismos. Por lo tanto, así como el sumo sacerdote no podía entrar cuando quería al tabernáculo, que era el lugar más santo que había en la tierra, donde habitaba la presencia divina en medio de su pueblo Israel, es decir, él hizo una morada para habitar en medio de su pueblo, en medio de las personas, contrariamente a lo que el cristianismo enseña por otro lado, que como que la presencia del Espíritu de Santidad comenzó a habitar en las personas solamente después del evento de Pentecostés. La Escritura eso lo echa por tierra acá, en esta parte de la Torá, cuando él dice que él construyó un lugar para morar en medio y con su pueblo. Por lo tanto, nosotros somos hoy día ese templo, ¿no es cierto?, que él construyó simbólicamente en el desierto, pero que donde habitaba la presencia divina, hoy día son las personas que pueden reconocer a Yeshua como Salvador, que aman la Torá y que creen toda esta estructura de mandamientos que el Eterno nos ha regalado. El Eterno se apodera de este templo, habita en él, lo limpia, y usted se transforma en una criatura que le pertenece al Creador del universo. Por eso es que nosotros, hermanos, este templo, de la misma manera como no se puede tocar el Mishkan de ninguna manera, en ninguna época del año, tenía que estar santificado, nosotros tenemos que santificar nuestros cuerpos, ya sea a través de la alimentación, que es sumamente clara aquí, como lo vimos en unos capítulos atrás, Levítico 11, donde se da la lista, la instrucción de los alimentos que los santos pueden comer o deben comer. No es que los otros alimentos no se puedan consumir, se pueden consumir. De hecho, en la práctica eso ocurre. Todo el mundo come cualquier cosa. Pero la gente que ha sido apartada, aquellos que han sido declarados santos por el Eterno, deben cuidar lo que comen. Deben cuidar lo que hablan. Deben cuidar el vestuario. Su conducta moral debe ser intachable. Recién vimos ahí que todas estas conductas de libertinaje sexuales, abusos, corrupciones de todo tipo, pero ni se nombra entre los santos. Por lo tanto, en definitiva, lo que él quiere es prepararnos como una nación apartada, santa, para él, para hacer luz a las naciones, la sal de la tierra, real sacerdocio adquirido por Dios, pueblo santo, en definitiva. Entonces eso, si usted está dispuesto a creerle a la Torá, evidentemente que uno lo recibe con entusiasmo, porque el mandamiento no es una carga que no se pueda llevar, basta que usted pretenda hacerlo, porque el querer es poder. Ahora, si uno empieza a fijarse en ciertos detalles de que qué van a pensar de mí, porque ahora ya no voy a poder comerme los pataches de marisco o participar en actividades que antiguamente uno tenía en la sociedad, bueno, usted tiene que tomar esa decisión libre y sin ningún tipo de presión. El Eterno siempre nos está invitando a todos. Dice que Él está a la puerta, ¿no es cierto?, golpeando, y Él está llamando. El que oye mi voz, dice, le abriré la puerta, él entrará a mí, y yo con él, cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, lejos de perder amistades, vamos a encontrar la mejor amistad que todos nosotros podemos tener, que es nuestro amigo Yeshua y su Padre Todopoderoso, que nos ha llamado y nos ha apartado para que aprendamos su Torá, para que seamos apartados y santificados. Así que, hermano, la santidad no es esa cosa rara que uno anda con un halo, como vistiéndose así, ¿no es cierto?, con la Biblia debajo del ala, ¿no es cierto?,
que yo no sé cómo quedará esa Biblia con tantos días debajo de la axila y la guardarán por allá porque no se puede ni tocar eso, ¿no es cierto? Pero tampoco la leen, sino que la pasean para todos lados, nunca la han leído. Si la leyeran, se tomarían con estos mandamientos, ¿no es cierto? Entonces yo los invito a todos ustedes, hermanos, como siempre lo hago, a que lean las Escrituras, que le pongan atención a nuestros maestros, que no tengan temor de guardar el mandamiento, que se identifiquen con la cultura de la Torá y que la amen con todo su corazón, hermano. Así que es lo que tenía preparado, algo breve. No quiero demorarme mucho más porque, bueno, también el Shabbat tiene varias horas más durante el día y podemos seguir aprendiendo de nuestros hermanos también. Así que, hermanos, que el Señor, el Todopoderoso, los bendiga en gran manera, que los colme de bendiciones, que los cuide, que los reserve para su reino, que inscriba su nombre en el libro de la vida y que nunca más sean borrados, sino que seamos, lo digo con mucho respeto y mucho temor, que seamos guardados para su reino. Hermano, Shabbat Shalom a todos. Muchas gracias.